las emergencias de origen circulatorio. Vamos a hablar acerca de el reconocimiento del shock y el manejo, el conocimiento de, por ejemplo, algunas soluciones basales de líquidos y electrolitos y algunos principios de lo que son las vías intraóseas y las drogas vasoactivas. Bueno, el día de ayer habíamos concluido la charla llegando hasta un punto en el que el oxígeno finalmente llega a los tejidos. Hemos hablado acerca de la letra A y la letra B, que tienen en común que van a llevar al paciente a una tenga todo conocimiento sobre la salud de la población. Permítanme silenciarlos a los compañeros, a los que entran. Esta insuficiencia respiratoria puede ser resuelta y abordada de la manera en la que hemos aprendido ayer. Cada 5 minutos voy a admitir a sus compañeros porque van de pronto de uno en uno ingresando a la sala, así que vamos a hacerles esperar un poquito. Esta es el ciclo de Krebs. Ustedes recuerdan que el oxígeno es muy eficiente en términos energéticos en comparación a lo que es la glucosa o la glucólisis. Entonces, es uno de los sustratos más importantes que utilizan las células para su metabolismo. Y ahora viene el segundo paso, la segunda etapa. Esta segunda etapa corresponde a la circulación sanguínea. La circulación tiene, igual que la respiración que hemos aprendido ayer, algunos pasos. Esta imagen de contenidos 1 nos muestra los temas avanzados ayer. Los pasos, las fases que constituyen la respiración desde el oxígeno alveolar, del ambiente al alveolo, hasta el oxígeno en la célula que va a utilizar. En esta imagen de contenidos 2 tenemos la segunda parte. Desde la célula que capta la hemoglobina, el oxígeno, hasta la célula que recibe el oxígeno a través de diferentes pasos, como por ejemplo la concentración de oxígeno, la precarga, la contractilidad, la poscarga y el consumo de oxígeno. Vamos a ver 7 casos igual que el día de ayer. Este caso número 1, que muestra la importancia de que nosotros aprendamos esta clase de patologías. Motivo de consulta. Es una historia de un paciente atendido en el hospital. Motivo de consulta: fiebre. Cuadro clínico: más o menos 3 días de evolución, caracterizado por presentar deposiciones líquidas, amarillas. Un cuadro de vómitos de varias oportunidades, alimentarios, acompañado de fiebre, que ceden a la administración de paracetamol. El cuadro se exacerba hoy con signos de deshidratación. Hay dificultad respiratoria y episodios de convulsiones tónicas generalizadas, que hacen que el padre acuda al servicio. El padre refiere que trabaja en la frontera de Oruro, me imagino que con Chile, y al notar el mal estado en el que se encontraba el niño, el padre acude en flota y no lleva a ningún centro de salud previamente, y se viene desde la frontera hasta la ciudad de Cochabamba.
Antecedente, el paciente pues fue nacido por parte eutóxico, prematuro, de más o menos 26 semanas de gestación, internado en neo, con retinopatía del prematuro. Que este paciente esté estable o que está inestable de acuerdo a la lectura de la historia clínica. Inestable, doctor. Tiene una presión arterial muy baja. O sea, de acuerdo a los signos vitales, se refiere, doctor. También ahí están los signos vitales. Inestable. ¿Te parece que el paciente tiene un trastorno respiratorio primario o circulatorio? Diarrea, vómito. Sí, circulatorio, doctor. Perfecto, muy bien. Está muy bien, Deshidratado. Gladys. Muy bien, vamos a seguir leyendo, ¿sí, Gladys? ¿Te parece? En este caso que estamos viendo ahora, el paciente ingresa en mal estado general. Tiene fiebre, 38 grados, dificultad respiratoria, satura 70%, su llenado capilar es mayor de 3 segundos, está con las mucosas secas y pálidas. A nivel del examen físico, está normocéfalo, tiene pupilas fotorreactivas. A nivel del tórax, retracciones subcostales e intercostales. A nivel pulmonar, tiene disminución del mullo vesicular en ambos hemitórax. El corazón está rítmico, el abdomen está depresible. El diagnóstico con el que ingresa este paciente es el diagnóstico de shock hipovolémico, de acuerdo a la valoración clínica del paciente. Es secundario a una deshidratación grave por una EDA. Y sus cuadros de base, ¿no? Una displasia broncopulmonar y un desnutrido secundario. Fíjense lo que pasa a continuación. El paciente está en mal estado general. Presenta un nuevo episodio convulsivo asociado a fiebre que cede con la administración de diazepam rectal a 0,5 miligramos kilogramo dosis y además dipirona a 15 miligramos kilogramo. Y en el último párrafo mencionan el desenlace. Ante el agravamiento del cuadro, se realiza maniobra de intraósea, de intubación con tubo 4 fijado en 8, y el paciente es valorado por terapia intensiva para que se le coloque un catéter venoso central. Debido a que el paciente es de difícil canalización, 30 minutos después de reanimación cardiopulmonar no se logra revertir y fallece a las 3:20 de la mañana. Imaginen, sé que esto es un desenlace ocurrido en un servicio de emergencia. Nos muestra lo patente, lo triste y lo real que es el fallecimiento y la mortalidad a consecuencia del choque en todas sus variedades. Y también nos muestra que es importante que sepamos qué hacer, en qué orden hacer, y de esa forma los pacientes pueden tener mejor sobrevivencia. En este caso, el paciente habría llegado alrededor de las 2 de la mañana, según este reporte, y habría fallecido a las 4 de la mañana, 2 horas después de su llegada. Se hicieron muchas cosas, pero probablemente en el orden incorrecto. Lo que vamos a aprender ahora es a ordenar correctamente la secuencia de actividades que tenemos que hacer para poder abordar estos pacientes. Gladys decía, parece que tiene un problema circulatorio, y el problema circulatorio en este punto lo vamos a denominar solamente shock. No le vamos a atribuir todavía una causa como hipovolémico o séptico de momento. En la interconsulta se explica lo ocurrido.
Estas son las causas de muerte en un hospital pediátrico de tercer nivel. Ayer hemos hablado acerca de cómo disminuir la muerte de la neumonía utilizando el enfoque que hemos visto. También hemos visto cómo disminuir la mortalidad de la insuficiencia respiratoria, en algunos casos, atendiendo con esto el 25% de todas las causas de muerte. El día de hoy vamos a aprender cómo disminuir la muerte de los pacientes con sepsis, 8%, malformaciones congénitas, 6%, y leucemias linfoblásticas que se complican con infecciones y también desenlazan en muerte por sepsis, 10%. Alrededor del otro 25% de pacientes que fallecen por causas circulatorias. No importa cuál sea la causa, puede ser una picadura de serpiente, una electrocución, un atropellamiento, un envenenamiento, una infección del sistema nervioso central. Cualquiera sea la etiología de una enfermedad grave, esta va a desenlazar en la falla de dos sistemas, el sistema respiratorio o el sistema circulatorio. Cualquiera de estas dos fallas, cuando no se atiende a tiempo, va a ocasionar una falla cardiopulmonar y finalmente un paro cardiopulmonar. Lo que pasa es que no es como en el adulto. En el adulto está sano, de pronto aparece un trombo en una coronaria, el paciente súbitamente hace un shock cardiogénico, en cuestión de minutos hace una falla cardiopulmonar y se muere. El niño atraviesa un periodo largo de convalecencia y sufrimiento. Por ejemplo, el caso que hemos visto, 3 días atrás el niño estaba con fiebre y tenía diarrea y vómitos. El papá estaba trabajando en la frontera. 3 días después, el paciente presenta convulsiones, presenta palidez, dificultad para respirar. Es decir, 3 días después el paciente presenta una falla probablemente circulatoria por una hipovolemia o una sepsis. El papá se toma una flota desde la frontera y se viene hasta el hospital. Llega al hospital a las 2 de la mañana, probablemente 12 horas después. Ingresa al hospital en falla y 2 horas después hace paro cardiopulmonar. Es decir, desde la enfermedad hasta la llegada al hospital han pasado 3 días y 12 horas. Desde la llegada al hospital hasta el paro han pasado 2 horas. Si se dan cuenta, este niño ha estado 3 días y 14 horas sufriendo. Finalmente se ha muerto. Nosotros teníamos solamente 2 horas para identificar la falla y resolverla. Lastimosamente, el tiempo no ha sido suficiente en el caso que hemos presentado. ¿Qué es una falla circulatoria? ¿Qué es un shock? Un shock es una falla circulatoria aguda. Una falla circulatoria es cuando la entrega de oxígeno, abreviada con las letras DO2, es insuficiente al consumo de oxígeno, abreviados con las letras F chica o 2. Cuando el oxígeno aportado es menor al oxígeno consumido, ocurre una falla circulatoria, shock. Clínicamente nos vamos a dar cuenta por algunos criterios. Oxígeno entregado, oxígeno distribuido, delivery de oxígeno. Se calcula utilizando esta fórmula, el gasto cardíaco por la concentración arterial de oxígeno. Ayer hemos aprendido cómo se puede determinar, no solamente para saber el valor, sino para modificar el valor, cómo se puede controlar la concentración arterial de oxígeno. La concentración arterial de oxígeno, para los que no se acuerdan, se puede controlar utilizando el aporte de oxígeno, la ventilación
disminuyendo la distancia de difusión de gases, mejorando la ventilación, perfusión, los shunts intrapulmonares. De esa forma, tú controlas la concentración arterial de oxígeno. Ahora hay un nuevo componente que vamos a hablar, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de litros por minuto que circulan en el organismo. Y finalmente, tenemos un segundo componente que es el consumo de oxígeno. Si se fijan, entrega de oxígeno y consumo de oxígeno tienen que estar en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio y el consumo de oxígeno es mayor que la entrega de oxígeno, ocurre el shock. La entrega de oxígeno está determinada por dos componentes. La concentración arterial de oxígeno, que depende de todo lo que hemos hablado ayer, más el gasto cardíaco, por el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco también lo podemos controlar utilizando sus tres componentes: la precarga, la poscarga y la contractilidad. En la incidencia del shock, podríamos decir que el más frecuente es el shock distributivo. En esta torta, el 62%. En nuestra representación, probablemente el 66%. Si recordamos la tabla de mortalidad. El choque cardiogénico y el hipovolémico son los segundos lugares. En esta tabla, 16%. Y los shocks más raros son los shocks de tipo obstructivos. Estos ocurren porque se ha interrumpido el flujo de la circulación sanguínea. Viendo la saturación venosa central de oxígeno, que nos permite estimar la entrega de oxígeno y el gasto de oxígeno, podemos dividir en dos grupos a los tipos de shock. Shock con gasto cardíaco normal o alto y shock con gasto cardíaco bajo. El shock con gasto cardíaco normal o alto es el shock séptico. El shock con gasto cardíaco bajo puede ser de tres tipos: hipovolémico, cardiogénico, obstructivo. ¿Cómo lo diferenciamos? De acuerdo a la presión venosa central. Si la presión venosa central es baja, el shock es hipovolémico. Si es alta, probablemente sea un tipo cardiogénico u obstructivo. Cada tipo de shock tiene una característica especial. Por ejemplo, estamos ahora viendo el shock más frecuente, el distributivo. ¿Qué pasa con este tipo de shock? Imagínense ustedes que están regando un jardín. Para regar el jardín, lo que ustedes tienen que hacer es ponerle el dedo a una manguera para disminuir el lumen y poder regar adecuadamente desde una distancia alejada todo nuestro jardín. De otra forma, tendríamos que caminar por todo el jardín y no podríamos tener un flujo a distancia. Lo que pasa en el shock distributivo es que esa resistencia vascular se ha perdido debido a una vasodilatación periférica generalmente. Entonces, el corazón no tiene suficiente presión para mantener el flujo sanguíneo con esa dilatación del lumen arterial, lo que hace que la perfusión disminuya bastante y el gasto cardíaco aumente. Es decir, el corazón, en vez de circular 5 litros en un minuto, está circulando 10 litros en un minuto para mantener un estado de perfusión más o menos adecuado, debido a que los vasos han perdido la capacidad de contraerse. Por lo tanto, estamos ante un shock distributivo. Está fallando la distribución de la sangre a través del sistema vascular sistémico. En este caso puede existir un consumo aumentado, es decir, el paciente está con fiebre, el corazón está muy agitado, está consumiendo mucho oxígeno. Puede haber un gasto cardíaco aumentado, el corazón está latiendo rápido, los pulsos son saltones, aún así el paciente está choqueado.
Puede haber una precarga disminuida porque al tener una menor entrega, la capacitancia venosa también está afectada y el retorno venoso también está afectado. Además que se fugan gran cantidad de los líquidos a los terceros espacios. Y finalmente las resistencias vasculares sistémicas están disminuidas. Este tipo de shock es el más grave, el que más muertes ocasiona y el más frecuente. Ojo con este. Por otro lado tenemos otro tipo de shock, el hipovolémico. En este caso lo que ocurre es que en el anterior fallaba la poscarga. La poscarga estaba disminuida. En este lo que falla es la precarga. Es decir, el corazón tiene muy poca sangre para ser bombeada. Al disminuir la cantidad de sangre, la contractilidad del corazón por el mecanismo de Frank Starling, pues cae también dramáticamente. Entonces hay una entrega de oxígeno muy mala, porque al no haber sangre, la sangre no se transfiere a través de la circulación a órganos como la piel, los riñones y el intestino, porque el organismo privilegia el corazón, el cerebro y los pulmones. El gasto cardíaco está disminuido. El paciente tiene menos volumen que bombear. Entonces, menos volumen bombeado en un minuto hace menos gasto cardíaco. La precarga también está disminuida. Esa es la raíz del problema en sí. Y las resistencias vasculares para contrarrestar aumentan, es decir, la circulación sistémica aumenta el tono vasovascular y ocasiona que la poscarga esté aumentada. El siguiente tipo de shock es el cardiogénico. En este tipo de shock lo que falla es la bomba, es decir, el corazón. En este caso, el gasto cardíaco está disminuido por una contracción insuficiente, pobre del corazón. El cuarto tipo de shock es un shock poco comprendido, poco frecuente, pero muy letal. Es el shock obstructivo. Este shock se da debido a una obstrucción del flujo de la sangre. Imagínense que la sangre tiene que fluir completamente y que si hubiera una obstrucción, por ejemplo, en las arterias pulmonares, en las dos arterias del tronco, en los dos troncos de las arterias pulmonares, la sangre del ventrículo derecho no podría pasar a los pulmones y por lo tanto no retornaría sangre a las venas pulmonares y a la aurícula izquierda. Consiguientemente, el ventrículo izquierdo no tendría sangre para bombear y el paciente estaría en un shock obstructivo. El paciente no tiene sangre en el corazón debido a que ha ocurrido una obstrucción del flujo normal de la sangre en algún lugar, ya sea intravascular, como un trombo en la arteria pulmonar, o el cierre del ductus, o un mixoma que está obstruyendo la salida de una válvula, o extravascular, como por ejemplo un taponamiento cardíaco, un neumotórax, un hemotórax, que de forma externa estén obstruyendo al corazón para que éste se pueda llenar. Lastimosamente, el shock no es solamente un fenómeno macrocirculatorio. No solo está en juego la precarga, la poscarga, la contractilidad. Fíjense, esta es una imagen de los capilares de la lengua, sublinguales, de una persona normal. Ahora fíjense los capilares de la lengua de una persona en shock. También hay afección de la microcirculación. No solo está fallando la presión, el flujo, la resistencia, el gasto cardíaco, también hay una afección capilar, una afección microcirculatoria, muy grave. Es difícil evaluar a un edificio que no se ha caído después de un terremoto. Cuando hay un terremoto y ves un edificio en el piso desplomado,
es fácil decir, ese edificio ha sido afectado por el terremoto. Pero cuando el terremoto aparentemente ha dejado intacto un edificio, tú no puedes decir el edificio está intacto. Tienes que ver por las ventanas del edificio para poder decir si está intacto o no. Lo mismo pasa en el shock. Tú cuando ves un niño muerto, un niño en paro, un niño críticamente enfermo, es muy fácil decir está en shock. Es muy fácil, muy sencillo. Lo difícil es decir el niño que tiene presión normal, el niño que está aparentemente bien, decir tiene un shock de algún tipo, ¿ya? Pero, al igual que en un edificio de un terremoto, tenemos que ver las ventanas del paciente. Para evaluar el shock, unas ventanas útiles pueden ser la piel, el órgano más grande, que es la piel, la diuresis y la conciencia. La afección de esto podría sugerir un estado de shock. Y un criterio laboratorial muy útil es el lactato, que este va a estar definitivamente muy a mano para poder diagnosticar shock en los pacientes. En la evaluación rápida que hemos aprendido el día de ayer, calificamos al paciente en estable y en inestable. Si este es inestable, podemos subdividirlo en dificultad o falla respiratoria, en shock o en reanimación por paro. En este paciente, por ejemplo, nuestra visión de su conciencia nos dice que está disminuida. Vemos que la boca está seca y que su piel está arrugada, por lo que parece que está también mal perfundido y tal vez está respirando con dificultad. Está inestable y muy probablemente esté en shock. Cuando identificamos un paciente que esté en shock, podemos aplicar una regla que se llama la regla BAP. Pero para poder aplicarla, necesitamos ver si es un shock compensado o descompensado. Un shock compensado, el paciente tiene las presiones normales. Lo malo que en niños, normal para un recién nacido es 160 latidos por minuto. Pero para alguien de 10 años, 160 latidos por minuto es una taquicardia terrible. Normal en alguien de 10 años es 80 latidos por minuto. En un recién nacido, 80 latidos por minuto es paro. Entonces, para identificar si es normal o anormal, tenemos que comparar al niño con el parámetro de signos vitales para su edad. Este es el de signos vitales de la frecuencia cardíaca. Este otro es de la presión arterial. Si se dan cuenta, no solo varía de acuerdo a la edad, sino también en niños y en niñas. Como es difícil tener estas tablas a mano, les pasamos una fórmula. La presión sistólica mínima en un niño menor de un mes debe ser 60. La presión sistólica mínima en un niño de un mes a un año debe ser 70. La presión sistólica mínima de un niño mayor de un año, pero menor de 10, debe ser 70 más la edad del niño por 2. Por ejemplo, un niño de 6 años, 70 más 6 por 2, 12, 82 debería ser la presión sistólica mínima. Esta es más fácil de memorizar y es posible que se acuerden de esta cuando tengan que ver un paciente. Este manejo BAP en el paciente con shock descompensado debe ser instalado de manera inmediata. No se debe demorar en instalarles vías centrales o líneas arteriales. Se debe iniciar sin tener exámenes complementarios, solamente con la clínica. El primer paso de esta regla BIP es AB, vía aérea ventilación. El segundo paso es infusión de soluciones y el tercer paso es drogas vasoactivas para el corazón. Entendamos esta imagen. Cuando hay una diferencia entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno, estamos ante un estado de shock, reflejado en la concentración de la saturación central de oxígeno.
Cuando estamos ante esto, primero vamos a disminuir el consumo de oxígeno, dándole al paciente antitérmicos, evitando que respire, que convulsione, y luego vamos a aumentar el aporte de oxígeno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vía aérea y ventilación, todo lo que hemos hablado ayer, más mejorar el gasto cardíaco. La primera parte es A y B, mejorar la entrega de oxígeno arterial. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, administramos oxígeno, mejoramos la ventilación, verificamos el soporte el resultado del soporte de oxígeno, intubamos. Ahí viene una pregunta interesante. ¿Es buena idea intubarlo? La respuesta es sí. Si el shock es descompensado, es una buena idea intubarlo, porque al intubarlo, el paciente va a ahorrar el 40% del consumo de oxígeno que gasta en respirar. Pero hay un problema. Bueno, las cosas buenas: disminuye el consumo de oxígeno, reduce el trabajo muscular y mejora la poscarga del ventrículo. Pero las cosas malas son: cuando intubamos, podemos producir al paciente un estado de hipovolemia, dada por la presión positiva de la vía aérea, que va a disminuir el retorno venoso. Por otro lado, cuando sedamos al paciente para intubarlo, podemos disminuir la presión arterial y llevarlo a un paro cardíaco. Hay ventajas y hay desventajas. Segunda parte de la atención VIP de un shock: reanimación hídrica, resucitación con fluidos. Hay que darle volumen a ese paciente para mejorar la precarga y la contractilidad. ¿Qué volumen le vamos a dar? Le vamos a dar isotónicas, Ringer o fisiológicas. ¿A qué tasa o velocidad le vamos a dar? Le vamos a dar en bolo. Lo que queremos no es hidratarlo, queremos resucitarlo, queremos pasarle volúmenes tan altos de líquido que distiendan el ventrículo izquierdo y el derecho, y al distenderlo, mediante el mecanismo de Frank-Starling, aumenten la contractilidad. Es una especie de masaje cardíaco o de estimulación de la contractilidad a través de la reanimación con fluidos. Algunos pacientes van a mejorar. En ellos podemos seguir la reanimación con fluidos. En los que no van a mejorar, podemos no ser tan agresivos. Finalmente, drogas vasoactivas. Efectivamente, tenemos que usar drogas vasoactivas. En el caso que hemos visto, 2 horas en emergencias y el paciente se ha muerto. Las grandes preguntas: ¿por qué no ha recibido ni siquiera una dosis de una droga vasopresora o un inotrópico? Es importante. Modifican el pronóstico. Podemos utilizar drogas que actúen en los receptores beta. Beta están en el corazón. Alfa están en los vasos. Si son drogas beta adrenérgicas, van a mejorar la contracción del corazón. Van a aumentar el flujo sanguíneo. Lastimosamente, como van a estimular el corazón, pueden llevar a que se infarte por el trabajo excesivo, si es que no tiene oxígeno para perfundirse. Segundo, las drogas alfa-adrenérgicas. Lo que hacen es aumentar la resistencia de los vasos, mejorando el flujo sanguíneo. Lastimosamente, cuando son muy importantes, van a apretar al corazón, un corazón debilitado, contraerse contra unos vasos muy diminutos, puede hacer que claudique, disminuyendo el gasto cardíaco y el flujo de manera, digamos, secundaria. Tenemos en cuenta que el entorno cuenta con adrenalina, noradrenalina y dopamina. Estas drogas pueden utilizarse, la nora y la adrena, a las dosis de 0,03 a 2 y la dopa de 3 a 20.
Vamos a ver algunos casos clínicos y voy a pedirles que me colaboren con cada uno de ellos. A ver, tiene hematemesis masiva. Ha llegado referido con una hemoglobina de 3.2 del Chaparro. Según la mamá, ha vomitado 1.200 ml de sangre en un vasín. El niño se ve pálido, tiene alteración del estado de conciencia, su piel se ve bastante diaforética, no logras palpar pulsos centrales, periféricos, pero los centrales son débiles. Tiene una presión arterial 90-55, que para su edad es normal. ¿Cuál es tu impresión en este caso? ¿Está estable o inestable? Está inestable por un componente circulatorio y posiblemente ya tenga afectación no solamente por un shock hipovolémico, sino también distributivo. Perfecto. Entonces, lo vas a dejar en una posición cómoda. El niño quiere estar echadito, lo vas a dejar echadito, que estén sus papás. No le revises la boca. Puedes producirle un reflejo vagal y hacer que haga paro. Pides ayuda, y llega la ayuda, abordas A y B, el paciente está con la vía aérea permeable, ventila bien, a pesar de que está con una disminución del estado de conciencia. Para mejorar la ventilación-perfusión, le canalizas vías periféricas y administras fluidos. Descartas que tenga alguna alteración de shunts intrapulmonares y de difusión, pero identificas que tiene hemoglobina baja, por lo que consideras que una causa de su insuficiencia respiratoria, que la tiene, puede ser debido a una disminución del transporte de hemoglobina, de oxígeno por la hemoglobina. Así que pides que te traigan unas unidades de glóbulos rojos. Ahora, vámonos a la parte circulatoria. ¿Qué haces para mejorar su circulación? Primero, con fluidoterapia, ¿no? Se puede iniciar. ¿Qué le pasas? ¿Cuánto le pasas? Podríamos pasarle una carga de 250 o de Ringer lactato y controlar cómo va evolucionando, tal vez. Muy Su bien. presión arterial y la fuerza de los pulsos, ¿no? Sí, y también controlar el medio externo para que no tenga hipotermia, y si es necesario también se puede iniciar aminas a dosis bajas. Interesante. Vamos a ver qué ha pasado después de que le hemos expandido con fluidos. A ver, play. El paciente, después de expandirlo con fluidos, está más pálido, está convulsionando, está bien hipertónico. Pues además edematiza. En endoscopía se ve que estaba sangrando cuantiosamente. Gracias, Sandra. Sandra se ha dado cuenta de que el paciente estaba cursando con un shock hipovolémico. Luego de hacer lo básico, ella ha sugerido expandirlo con líquidos. Situación que es buena idea. Expandirlo con líquidos puede servir de manera temporal por unos minutos hasta 30 en mejorar el estado hemodinámico del paciente. Pero si está severamente anémico, nos conviene no expandirlo mucho con líquidos porque vamos a disminuir la hemoglobina, produciendo en el paciente un empeoramiento en el transporte de oxígeno. Así que, recordando que el shock hipovolémico se debe a una pérdida del plasma de la sangre en el sistema circulatorio, lo que tenemos que enfocarnos ahora es a reponer rápidamente el contenido perdido. En este caso en particular, nos conviene hacer una transfusión rápidamente, es decir, a la par de la primera carga. ¿Listo? En este paciente, la entrega de oxígeno está disminuida, primero porque no tiene hemoglobina. Segundo, el corazón tiene un gasto cardíaco bajo porque no tiene sangre.
El consumo de oxígeno está medio que equilibrado, pero una vez que el paciente está empezando a convulsionar y a estar agitado, acidótico, el consumo de oxígeno también está subiendo mucho. Pronto el paciente va a estar muerto. Tenemos que hacer algo. Tenemos que dividir. Está bien en general el entender que hipovolémico podemos reponer líquidos. Con eso la mayoría de los hipovolémicos va a estar bien. Pero hoy estamos hablando de un caso especial. En este caso es un shock hipovolémico de causa hemorrágica. Y tenemos que abordarlo de esa forma. Hay shock hipovolémicos de causas no hemorrágicas, como diarreas, vómitos, quemaduras. Y de causas hemorrágicas, como el que estamos viendo. Cuando perdemos sangre, Sandra, no perdemos solamente glóbulos rojos, también perdemos plaquetas y también perdemos factores de coagulación. Por lo tanto, hacemos una coagulopatía hemorrágica. Es decir, mientras más sangra una persona, más va a sangrar, porque tiene menos plaquetas y menos factores. Es decir, llegamos a un punto de la pérdida de volemia en la que se considera que el shock es irreversible. ¿Listo? ¿Cuál es ese punto? Bueno, si perdemos menos de 750 ml o el 15% de nuestra volemia, no vamos a entrar en un estado de shock. Si perdemos más del 15% de nuestra volemia, es decir, entre 750 y 1200, en un adulto vamos a entrar a un shock. Pero si se dan cuenta, este shock apenas tiene disminuida la presión arterial. Se llama shock compensado. Es un shock en el cual no hay signos de shock, más que una piel diaforética, taquicardia, pero la presión y la perfusión están buenas. Si perdemos entre el 30 y el 40% de nuestra volemia, es decir, entre 1500 y 2000 ml, definitivamente hemos fallado en los mecanismos compensatorios. El paciente va a estar hipotenso, no va a orinar, la piel va a estar muy pálida, diaforética y la presión va a estar muy descendida. En este punto entramos a un estado que se llama shock descompensado. Y cuando perdemos más del 30-40% de la volemia, que era el caso del paciente que teníamos hace rato, en función de su peso, por supuesto que vamos a tener mala perfusión, presión baja, y entramos a una fase que se llama shock irreversible. Este paciente va a morir si no se revierte las causas de la coagulopatía ocasionada. Esta pérdida de más de la mitad de la sangre en menos de 3 horas se llama pérdida masiva de sangre y se aborda de una manera diferente a la pérdida de sangre. La pérdida masiva de sangre la podemos definir de esta forma. El paciente ha perdido toda su volemia en 24 horas. ¿Y cuándo pasa eso? En las cirugías. Por ejemplo, hemos hecho una cirugía de escoliosis y al paciente le hemos transfundido 9 unidades de glóbulos rojos, varias de plasma y de plaquetas. 9 unidades de glóbulos rojos. Cada unidad de glóbulos rojos más o menos significa 15% de una volemia. Entonces, 9 unidades de glóbulos rojos fácilmente significan 2 volemias. Entonces, el paciente de la escoliosis ha perdido 2 volemias, 2 veces toda su sangre, en 24 horas. Pérdida masiva de sangre. Este niño del caso clínico ha perdido 1200 ml de sus 2000 ml en menos de 3 horas. Pérdida masiva de sangre. Si un adulto sangra más de 150 ml por minuto, por cualquier tipo de sangrado, pérdida masiva de sangre. Es decir, imagínense una fractura de fémur con lesión vascular y sangrar 150 ml en un minuto. Un minuto. Es decir, en 3 minutos llenaríamos esta lata de Maltín de la sangre de ese paciente. Eso, pérdida masiva de sangre. Si es niño,
1.5 ml por kilo minuto. Es pérdida masiva de sangre. Entonces, cuando tenemos pérdida masiva de sangre, tenemos que administrarle al paciente que está en shock hipovolémico una concentración, una proporción de plasma, plaquetas y glóbulos rojos. No sirve darle glóbulos rojos, suero, glóbulos rojos, Ringer, glóbulos rojos, albúmina. No sirve. Tiene que ser glóbulos rojos, plasma, plaquetas. Si quieren, después suero. Glóbulos rojos, plasma, plaquetas. Si quieren, después albúmina. Pero los tres. ¿Listo? Fíjense cuánto se mueren los niños, adultos también. Con más de 15 transfusiones, la probabilidad de morirse es 95%. Mientras más transfundes, la probabilidad de morir del paciente es más. Lo que decía Sandra es interesante. Hay una triada que es la triada de la muerte, la hipovolemia, hipotermia, coagulopatía, acidosis. En choque hipovolémico, lo que se debe hacer durante la emergencia de manera urgente es administrar soluciones para resucitación por fluidos. En una hora se pueden administrar fácilmente 30 ml kilo de cristaloides o 10 de coloides. Fácilmente, o mucho más incluso. Pero esta es la pauta mínima para administración. Imagínense que les ha llegado una niña con cetoacidosis diabética, que está muy deshidratada, ha perdido el 20% de su peso. O sea, que está con un shock hipovolémico, descompensado, ¿ya? Y ustedes agarran y dicen, bueno, le vamos a pasar un poquito de fisiológico y le vamos a dar después su insulina. No es correcto. Por lo menos 30 ml kilo deberían pasar. No hay que transfundirle sangre porque es una hipovolemia no hemorrágica. Esas transfusiones agresivas mejoran la mortalidad, mejoran la sobrevivencia. Cuando tú le transfundes al paciente con pérdida masiva de sangre, una unidad de plaquetas, una de glóbulos rojos, una de plasmas, lo que se llama también sangre entera, mejora la sobrevivencia en todos los estudios, tanto en civiles como en militares. Bueno, le hemos transfundido y de pronto le hemos pasado fisiológico Ringer, pero resulta que está sangrando por todo lado. Lo segundo que tenemos que hacer en pérdida masiva de sangre es tratar de controlar las principales fuentes de lesión. No todas, las principales fuentes de lesión. ¿Listo? En estas imágenes vemos algunas cirugías de control de daños. Una lesión vascular grande y se ve una arteria lesionada, y el control de daños es dejar abierta la extremidad del paciente con una pinza alrededor de la arteria lesionada y dejar las otras venitas sangrando. Al lado derecho se ve el control de daños de un trauma abdominal donde se ha cerrado con un hilo las principales arterias y venas sangrantes y han dejado las demás. También hay que entender que la presión en estos pacientes no debe ser alta. Traten que sea normal o incluso un poco más baja de lo normal. Es decir, mientras menos presión tenga, menos va a sangrar. La presión que tenga tiene que ser la necesaria para mantener su estado de conciencia y la perfusión tisular. No necesitan darles drogas vasoactivas como sugería Sara. Si les damos drogas vasoactivas, Sara, el paciente va a empezar a sangrar como un dibujo animado con una presión en todos los puntos donde tenía las lesiones venosas varicosas. No es buena idea en este caso, porque el problema en este caso no es contractilidad ni es poscarga, es hipovolemia. Entonces, tolérenle hipotensión, que esté hipotenso permisible. Vamos al caso número 3, que ha estado recibiendo oxígeno por puntas. Estaba bien,
pero de forma brusca ha desaturado hasta 70%. O sea, estaba bien, pero empezó a desaturar así en cuestión de minutos. Cuando acudes al paciente, lo encuentras con dificultad para respirar, agitado y un poquito diaforético. Hasta ahí, ¿te parece que está estable o inestable? Inestable. Muy bien. ¿Te animas a sugerir si es un problema respiratorio o circulatorio? ¿Hasta ahí? Por la oxigenación de la sangre, podría decir que es respiratorio, pero a la vez cardíaco. Parece más respiratorio, ¿no? Hasta ahí. Entonces, Adri, pues identifica que el niño está inestable. Primero, decide ponerle una mascarita en vez de puntas, monitorearlo, dejarlo cómodo y con sus papás para que no se agite, buscar ayuda. Y cuando le llega la ayuda, Adri termina de hacer la evaluación primaria, identificando que la vía aérea está permeable, que la ventilación es muy mala, tanto así que no se escuchan ruidos en el pulmón derecho. Ella pone su esteto en el derecho, no ventila el pulmón derecho, no le parece que tenga shunts intrapulmonares ni edema pulmonar, pero aumenta el flujo de la solución para mejorar la perfusión y la también ventilación. También ha visto que en el monitor la frecuencia cardíaca está de 210 y la presión arterial es de 35/15. Entonces, ahora, Adri, ¿te parece que tiene un problema circulatorio también o solamente respiratorio? También circulatorio. Excelente. Luego de ver el video, quiero que sugieras qué tipo de shock tiene este paciente. No sé si se logra escuchar el quejido que tiene el niño. ¿Se lograba escuchar? No. No, ¿verdad? Bueno, el niño está sufriendo mucho para respirar. ¿Qué tipo de condición circulatoria te parece que tiene el paciente? Condición circulatoria. Sí. ¿Qué trastorno circulatorio, qué alteración circulatoria, qué cuadro, qué diagnóstico? Podría decir ahí tal vez un shock cardiogénico o algo que cause... ¿Por qué no eres un poquito más humilde? ¿Por qué no lo dejas solo en shock? Shock. Muy bien. Entonces, Adri ha identificado que está en una insuficiencia respiratoria y además en un shock. Tiene bastantes hipótesis entre probablemente un shock cardiogénico o de otra naturaleza, pero definitivamente ella está segura que el paciente está choqueado. Con eso ya le ha salvado la vida. ¿Listo? Muchas gracias, Adri. Como primera medida para el manejo del shock, Adri ha aprendido que se debe abordar el aporte de oxígeno. Es decir, le ha administrado oxígeno suplementario, ha mejorado la ventilación del paciente, pero no se olviden que no ventila el pulmón derecho. No hay ruidos pulmonares en el lado derecho. Ahora, en el manejo del shock, si alguien está sospechando de shock séptico, está bien, está súper bien, es una buena sospecha. En el abordaje circulatorio, ya, Adri dice, lo primero que debo hacer es mejorar la precarga de este paciente.
Entonces, como ya le he canalizado, ¿no?, para manejar la ventilación perfusión pulmonar, ahora le voy a pasar una carga de fisiológico o de una solución isotónica. Así que le empieza a infundir más o menos entre 10 ml a 20 ml por kilo al paciente en un bolo, es decir, rápido. Con esa infusión en curso, Adri termina la examinación del paciente. Ahora se pregunta a ella y dice, ¿debo iniciar drogas vasoactivas o hay algo que debo hacer antes de eso? Y sí, efectivamente, un cuadro de insuficiencia respiratoria brusca con shock suele sugerir una obstrucción. Entonces, estamos ante un shock obstructivo. ¿Dónde se ha obstruido la circulación? ¿Por qué la sangre ha dejado de circular y al mismo tiempo el paciente ha entrado en una insuficiencia respiratoria? Hay hipótesis en el chat. Adri ahora dice obstructivo, está muy bien. Uno de sus compañeros, que hace rato he visto un mensaje en el chat, que ya no lo veo, decía shock séptico por foco pulmonar. Es probable también, pero en este caso, especialmente, bruscamente, o sea, un shock séptico va evolucionando, ¿no?, de manera gradual. Un shock cardiogénico, pues a veces es brusco. Un shock obstructivo, al obstruirse algo, genera el shock. ¿Qué se obstruyó en este paciente? ¿Habrá hecho un trombo en ambas arterias pulmonares? ¿Habrá hecho un trombo en una de las arterias pulmonares? ¿Se habrá cerrado su ductus y este niño era ductus dependiente de una cardiopatía? En el primer caso, el paciente podría desaturar. En el segundo caso, no. ¿O habrá ocurrido algo extravascular? Como, por ejemplo, un neumotórax brusco. Y este neumotórax, al desviar el corazón y los grandes vasos que están fijados a la columna, no es que la aorta está sueltita volando en el tórax, la aorta está fijada al cuerpo de las vértebras por un meso. Entonces, al desplazarse el mediastino, venas, arterias, se acodan, se doblan, se pliegan sobre su estructura de fijación y disminuye el flujo sanguíneo al corazón. Efectivamente, estábamos ante un shock obstructivo. ¿Le pongo adrenalina? ¿Le doy más líquidos? No. Descomprimo. ¿Cómo he llegado al diagnóstico? No le he hecho radiografía. Ojo, no. Esta es una imagen para que ustedes vean, pero no se debería esperar el tiempo para hacerle la radiografía. Se debería descomprimir con la sospecha clínica. Paciente satura 70, tiene mascarita, está hipotenso, está alterado de la conciencia, va a hacer paro, está en un shock descompensado. Le he pasado carga, no mejora, no ventila, procedo. En este caso, procedo a la inserción de una bránula en un ángulo de 90 grados por encima en el segundo espacio intercostal, por encima de la tercera costilla o de la segunda costilla, en la línea medio clavícula. Una vez que introduzco la aguja, retiro el bisel y si es que había un neumotórax, lo voy a saber. Y si lo que sale es sangre, pues es un neumotórax. Y si lo que sale es pus, bueno, es un derrame pleural o un empiema. ¿Listo? Pero estamos descomprimiendo. Y si no sale nada, pues no es una obstrucción externa. Tal vez sea una obstrucción interna. Tal vez sea obstruido el bronquio por la presencia de otra situación. ¿Listo? Pero ya hemos hecho una intervención. Un hemotórax o un derrame pleural masivo. En este caso,
por la gravedad es mejor, si es aire, por gravedad es mejor funcionar arriba. Si es agua, por gravedad es mejor funcionar abajo. Encima del quinto espacio intercostal, en el quinto espacio intercostal, encima de la costilla, con una aguja, introducir hasta llegar a la colección y drenarla de manera rápida. O tal vez se le ha reventado un aneurisma. Recién se nos murió un niño con una síndrome de Kawasaki, que se le reventó un aneurisma coronario en el hospital de forma súbita, hizo un taponamiento cardíaco y lastimosamente las personas que lo atendieron no sospecharon de esa complicación. En este caso podemos introducir una aguja al pericardio y descomprimir. O puede ser una obstrucción intravascular como esta. Bueno, está al revés, disculpen la imagen. Está rotada. Pero bueno, se ve una arteria, un tronco pulmonar izquierdo. Está de cabeza, si quieren verla mejor, dense, giren la cabeza 180 grados para poder ver. Pero el contraste no pasa al lado derecho, entonces está obstruida la mitad de la circulación pulmonar y por lo tanto la mitad de la circulación sistémica no va a tener su retorno venoso. O cuando hay cardiopatías como estas, fíjense, interrupción del arco aórtico, coartación masiva de la aorta, en las que la perfusión depende de que el ductus se mantenga abierto. Si se cerrara el ductus, en estos casos el paciente simplemente hace un shock. Te toca este caso. Es un paciente que tiene 1 año de vida. Está siendo estudiado porque es un niño cianótico. No se sabe qué tiene. La mamá es del campo y no lo trae muy seguido. Pero ahora lo ha traído porque está empezando a orinar poco. Tú te das cuenta que el niño tiene una piel bien cianótica, sus pulsos son débiles, su conciencia está alterada y tiene, bueno, algunos estudios que sugieren una mala perfusión, por ejemplo, un lactato alto. Ya viene con esos datos. De acuerdo a la evaluación de la conciencia alterada, piel cianótica, ¿tú consideras que está estable o inestable? Está inestable, doctor, por alteración de la conciencia. Bueno, el shock séptico, las ventanas a evaluar, ¿no? Son la diuresis, el llenado capilar y la alteración de la conciencia. Entonces los 3 se ven afectados. Por eso yo creo que sería que está inestable y aparte está con el shock séptico, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces Araceli identifica que es inestable. Inmediatamente le pide a la mamá que se quede con el niño, les monitoriza. El niño quiere estar en cuclillas y Araceli se da cuenta que es una posición que el niño está adoptando por alguna razón. Permite que se quede en cuclillas. Lo pone encima de la camilla en cuclillas. Va a buscar ayuda y una vez que llega a la ayuda, evalúa la vía aérea viendo que no está obstruida. La ventilación aparentemente es buena. La perfusión pulmonar, las shunts intrapulmonares y la difusión parece que no tiene ninguna alteración. Al estar bien roja la lengua, ella no considera que haya problemas de transporte de oxígeno, así que se pasa a evaluar la circulación. Al evaluar la circulación, nos ha comentado que ella ha visto en 3 ventanas la probabilidad de un shock. Ella dice, la diuresis es baja, la conciencia está alterada y la piel mal perfundida. Se ha dado cuenta que el paciente está en shock rápidamente. Ahora viene la segunda parte, Araceli. ¿Qué medidas consideras que son apropiadas para el manejo de este shock? Primeramente, asegurarnos que tenga una buena ventilación, colocarle oxígeno suplementario y posteriormente encontrar la causa de la sepsis, buscar cuál puede ser el origen de ese shock séptico.
Ya, no te olvides que en las reglas VIP decía, no pierdas tiempo en investigaciones. Si el paciente está en shock descompensado, actúa rápidamente. Utiliza el mnemotécnico ventilación, infusión y bomba. VIP. Entonces, lo apropiado sería canalizarle una vía y infundir líquidos a 30 ml kilogramo peso. Hora, Y en una hora sí, está bien. Ese es el tope. ajá. Y Perfecto. si vemos una mejora de la presión arterial, pues ya no sería necesario los vasopresores. Los vasopresores, perdón. Excelente razonamiento. Pero, sorpresa, el niño presenta datos de hipoxemia crónica. Es pequeño, tiene hipocratismo digital, policitemia. Claramente padece de una cardiopatía congénita cianoide. Y parece que lo que está presentando ahora es una falla cardíaca secundaria, probablemente una arritmia, porque cuando aumenta mucho las presiones en las aurículas, típicamente en el síndrome en la anomalía de Epstein, por ejemplo, pues unas aurículas estiradas al máximo de pronto empiezan a fibrilar y el paciente entra en taquiarritmias, y esas taquiarritmias hacen que no orine porque un corazón arrítmico no bombea bien y tampoco perfunde bien el cerebro. Entonces, el diagnóstico en este caso es shock descompensado debido a un shock cardiogénico. El shock cardiogénico, gracias, Araceli, se debe a un problema del corazón, es decir, de la bomba, en la cual el gasto cardíaco está disminuido. Algunas sugerencias. Pasarle 30 ml kilo en un bolo en este paciente puede ser mala idea, porque al tener un corazón insuficiente, el estirarlo por mecanismo de Frank-Starling no va a mejorar de manera importante la contractilidad, pero puede aumentar la presión precapilar, produciendo edema pulmonar cardiogénico y llevándonos secundariamente a una falla respiratoria que no tenía el paciente al ingresar. Así que es mejor en pacientes con shock cardiogénico, desnutridos, síndromes nefróticos, hepatópatas o con alteraciones de la presión oncótica o del drenaje linfático, hacer cargas de 10 ml kilo solamente y en 10 minutos, es decir, bolos lentos y pequeños en ellos, porque son especialmente propensos por mecanismo de Starling que hemos visto el día de ayer a desequilibrar el movimiento de líquido de una membrana y más bien hacer edemas pulmonares. También es buena idea restringirle líquidos en una etapa más adelantada. Obviamente darles drogas vasoactivas y tratar las arritmias puede ser una excelente idea. Pero si se han fijado ustedes en nuestras causas de muerte, se nos mueren los shock cardiogénicos, muchos, la mayoría se nos muere, tristemente. ¿Por qué? Porque el manejo de un shock cardiogénico es más complejo que pasarle líquidos o drogas o antiarrítmicos. Muchas veces la falla cardíaca requiere medidas más avanzadas. Lo que dijiste es muy importante. No sirve de nada que le des líquidos si el paciente no tiene oxígeno previamente, si no has mejorado la cantidad o concentración arterial de oxígeno. Por eso, excelente tu primera intervención. Dar líquidos, excelente, muy bien. Descartar que esté obstruido el flujo sanguíneo, excelente. Mejorar la contractilidad y tratar algún problema cardiogénico. Eso es lo que hay que hacer ahora. Entonces, evaluando el corazón, podemos ver mediante un trazo electrocardiográfico si hay o no hay arritmias, si hay o no hay depresión del segmento ST y un infarto. En otros casos, en niños no hay. Es muy raro. Si hay arritmias, si hay depresión del segmento ST en adultos, tratar la arritmia, tratar el infarto. Posteriormente,
mejorar la ventilación, el distrito respiratorio, el edema, dar soporte. Si se dan cuenta, son cosas que escapan muchas veces del alcance de los hospitales grandes que tenemos. Y fíjense, les voy a mostrar otro algoritmo. Paciente está con choque cardiogénico. Se supone que ya le hemos pasado oxígeno, que ya hemos precargado y que estamos con inotrópicos. Se supone. Entonces, 2 a 3 horas con inotrópicos no mejora. ¿Qué hacemos? Vamos a más inotrópicos, altas dosis de inotrópicos. ¿Mejora o no mejora? No mejora. Nos da opciones. Asistencia ventricular derecha, asistencia ventricular izquierda, asistencia biventricular, no mejora. Vamos entonces a hacer ECMO. No hay mejora. Trasplante cardíaco. Esas son cosas que no están a nuestro alcance. Por ese tema, es triste decirles que los shock cardiogénicos tienen una alta mortalidad en nuestro medio. Lastimosamente. Y bueno, es parte de también estas actividades de posgrado el mostrarles la realidad. Pero algunas veces podemos nosotros resolverlos. Por ejemplo, cuando se trata de arritmias, solamente de arritmias por algún problema, digamos, eléctrico del corazón, sí podemos hacer algo. Podemos darle antiarrítmicos, podemos dar medicación que corrija el trastorno. Vámonos al caso número 5. Ha estado internado en Salas unos días atrás, seguramente 2, 3 días. Ahora está con disminución de la conciencia, está con disminución de la diuresis, tiene una piel pálida, media marmórea, sus pulsos son débiles. Bueno, ya viene con una gasometría acidótica. ¿Te parece que esté estable el paciente? No, doctor, me parece que está más inestable. Perfecto. Entonces, Neida Daniela identifica que está estable, pide a la mamá, bueno, en este caso un niño pequeño que no entiende, evita estimularlo, causarle dolor, busca ayuda. Posteriormente evalúa la vía aérea y la ventilación. Se da cuenta que la vía aérea está permeable, que la ventilación es buena, ventila ambos pulmones, la saturación es buena igualmente, y pasa a descartar otros trastornos que hemos visto respiratorios. Entra a la parte circulatoria, pero antes de entrar al aspecto circulatorio, se asegura que se mejore la cantidad de oxígeno arterial, administrando oxígeno alto flujo. Además, está considerando intubar al paciente más adelante. Vamos a ver el video. Le ha conectado un manguito de presión y electrodos para ver la perfusión del paciente. Ha hecho una presión para ver el llenado capilar y se da cuenta que el llenado capilar es de unos 5 segundos. La presión no es medible, ni siquiera es posible que la máquina sense la presión. Debe ser una presión muy baja. ¿Qué conductas tomarías para abordar la parte del aspecto circulatorio? ¿Qué te parece que tiene? ¿Tendrá un shock? ¿Será un shock descompensado? ¿Qué tipo de shock será? Bueno, en primer lugar pienso que es un shock descompensado, que se va más a lo distributivo. Estaría sospechando de un shock séptico por los antecedentes que tiene el paciente. Y bueno, tendríamos que mejorar, yo le colocaría líquidos porque hay que mejorar la precarga. Y en este caso se podría considerar también los vasoactivos, ¿no? Muy bien. Excelente, felicidades. Has acertado, es la conducta correcta. Has mejorado el aporte de oxígeno mediante un dispositivo de alto flujo y alta concentración. Estás dándole líquidos para resucitación. Esos líquidos para resucitación van a pasar por el pulmón y van a rescatar todo ese oxígeno que le estás aportando y lo van a distribuir. Estás considerando intubar al paciente más adelante para que consuma menos oxígeno. Has visto que está haciendo mucho esfuerzo.
Es una buena idea en el shock ahorrar oxígeno consumido y aumentar oxígeno distribuido. También estás considerando mejorar la la contracción de los vasos mediante un vasoconstrictor. De esa forma, distribuir mejor el oxígeno que estás transportando. Es excelente el aporte, muy bien. Pero hay un tema importante también que tenemos que saber. Un shock séptico, que sería uno de los tipos de shock distributivo, hay varios tipos de shock distributivo, por eso se llama distributivo. El más común es el séptico. El más típico es el anafiláctico. En el anafiláctico no pasa nada más que vasodilatación por histamina. Le das nora, se cierra y estás listo. Se resolvió. El shock distributivo neurogénico, el paciente queda desconectado a través de una sección por un trauma cervical. Toda la cadena simpática se desconecta y pues las arterias se dilatan y el paciente hace shock distributivo. Pero en el tipo de shock séptico, es cierto, es principalmente distributivo, pero el shock séptico también tiene un componente hipovolémico porque produce dilatación y fuga a terceros espacios. Y también tiene un componente cardiogénico. Muy difícil es el tipo de el shock séptico. Y es bueno que lo hablemos. En niños no hay todavía un consenso para aplicar la definición sepsis 3. Todavía utilizamos la definición sepsis 2, es decir, SIRS más infección. SIRS en niños, igual que en adultos, depende de 2 o más de los criterios: fiebre, hipotermia, taquicardia o bradicardia, leucocitosis o leucopenia, o más de 10% de callados, taquipnea o bradipnea, más un foco. ¿Por qué no utilizamos todavía en niños el SOFA? Fíjense este esquema, esta es una área, un esquema de área. Si nosotros utilizamos el diagnóstico de SOFA para diagnosticar sepsis o shock séptico, vamos a diagnosticar a los que se encuentran en la punta de esta montaña. Puros sépticos vamos a pescar. Lo malo es que algunos ya van a estar en una fase muy final. Si utilizamos SIRS como criterios diagnóstico, vamos a agarrar a los de la base. Es decir, vamos a diagnosticar demasiados sépticos. Probablemente muchos que no son sépticos. 2 de cada 10 diagnosticados con este criterio no van a ser sépticos. Es decir, ambos son útiles, pero ninguno es perfecto en niños. Pero tenemos que buscar e indagar fallas orgánicas cuando se habla de sepsis. Cuando se habla de sepsis, el concepto actual de sepsis dice disfunción orgánica asociada a un cuadro infeccioso. Entonces, disfunción orgánica puede ser cardiovascular cuando afecta la presión, respiratorio cuando afecta la PAFI, renal cuando afecta la creatinina, hematológico cuando afecta las plaquetas, metabólico cuando afecta el lactato hepático, las bilirrubinas, y neurológico el Glasgow. Y shock séptico es cuando orgánica, donde la mortalidad es altísima. Les voy a mostrar datos nuestros, datos de acuerdo a estudios realizados en Bolivia, en varios hospitales. Me voy a saltar esta imagen. En Bolivia, la mayor parte de los diagnósticos de sepsis en niños se realizan en fases terminales. Solo 20% de los niños se diagnostican en fase de sepsis, 60% en falla multiorgánica, 20% en shock séptico. Imagínense, diagnosticamos sepsis pediátrica muy tarde y la mortalidad es dramáticamente alta en falla multiorgánica. 76% de los niños se mueren
en fase de fallo multiorgánico, 15 en shock séptico y 10 en sepsis. Muy parecido a esto, si se fijan. Utilizando uno u otro criterio, podemos disminuir la mortalidad. El que recomendamos como screening y tamizaje es el de SIRS. Si bien tiene una pésima especificidad, su sensibilidad nos sirve como criterio de tamizaje para meter a hartos pacientes al diagnóstico de sepsis y posteriormente irlos descartando. Ahora viene algo interesante que lo comento en unas pocas diapositivas. Sepsis no hay una. Sepsis hay varias. Cada uno de nosotros, cuando se enferme por un mismo germen, va a producir diferentes fenotipos de sepsis. Unos van a ser un fenotipo de tipo A, tipo B, de tipo C o de tipo D. Los que hagan un fenotipo de tipo D van a ser los que tengan el peor pronóstico. Los que hagan de tipo A van a tener ciertas características. Fíjense, el fenotipo de tipo A tiene una mortalidad del 5%. Es decir, es muy común este fenotipo, afecta neurológico, inflamatorio, pulmonar, pero se mueren muy pocos. Los que hagan el fenotipo de tipo D van a tener un 40% de mortalidad. Este tipo de fenotipo principalmente tiene afección cardiopulmonar, hepática, inflamatoria, y es un fenotipo muy grave. En general, para no complicarles, recomendamos el algoritmo de Joseph Carsili, que es muy bueno y que utiliza los criterios generales, es decir, minuto 0, reconocer, estable, inestable, posteriormente a la determinación, empezar el ABCDI, en el AB, mejorar el contenido arterial de oxígeno, en el C, canalizar 2 vías periféricas, administrar cristaloides, tomar las muestras de cultivo y las pruebas de laboratorio, especialmente el lactato. Y finalmente, decidir dentro de los primeros minutos, 30 minutos, si el paciente va o no va a recibir drogas inotrópicas o vasopresoras. Si no mejoraron con los fluidos, administrenle drogas vasopresoras. Si no tienen adrenalina, administrenle dopamina. Si no tienen vía central, administrenle por vía periférica. Si después de 1 hora el paciente sigue hipotenso, administre una nueva droga vasoactiva y refiera al paciente. Si le han empezado a dar adrena, administrenle dobuta o dopa o noradrena. Si pueden, clasifíquenlo como caliente o frío. Bueno, generalmente así vamos a referir a los pacientes y van a llegar. Más allá, esto ya solemos verlo en las terapias, ¿no? El paciente refractario a las drogas, que bueno, se le sustituye los corticoides, entendiendo que está en una insuficiencia adrenal, se puede hacer otras cosas más que están mencionadas, pero no son para emergencias. De aquí para adelante son para terapia. Caso 6. Una solución aceptable, pero vamos a reconocer que has tenido suerte. El agua es algo importante, niños, ¿listo? Un niño tiene más contenido de agua que un adulto. Esta es una proporción de adultos. 60% es agua en función del peso. Y de esta agua, en adultos, el 60% está intracelular. Más o menos va por ahí. 60% intracelular, 40% extracelular. En niños mantiene esta proporción, pero no en lactantes. Los lactantes tienen más agua y los neonatos mucho más agua.
y un prematuro muchísimo más alto. No vamos a entrar en detalle. Dependiendo la solución que le demos, el agua se va a ir más a un lado o al otro. Por ejemplo, si le vamos a dar solución dextrosa al 5%, la mayor parte del agua que le demos en la dextrosa se va a quedar en el intersticio y en las células. Poca se va a quedar en la sangre. Es decir, si alguien quiere reanimar con dextrosa al 5%, no va a reanimar nada. Todo lo que va a administrar se va a ir al intersticio y se va a ir a las células. Fíjense el imagen. Si ustedes quieren reanimar con una solución fisiológica, es una buena elección. Gran parte del fisiológico se queda en el intersticio, pero permanece 30 minutos al menos en el espacio intravascular. Si ustedes quieren reanimar con albúmina al 5%, es una excelente idea. La albúmina va a permanecer principalmente en el espacio intravascular y muy poquito en el intersticio y en el intracelular. Si ustedes quieren reanimar con una solución hipertónica al 7,5%, es una brutal idea. Van a, en realidad, absorber líquido incluso al espacio intravascular, restándole líquido al intersticio y a las células. Eso lo podrían usar como una solución para absorber agua de los edemas del cerebro, por ejemplo. Tenemos que tomar en cuenta para niños lo que pierden y lo que requieren. Entonces, un niño pierde normalmente a través de la transpiración, la evaporación, 45 ml kilo. Por orina 50, por ese 5. Total 110. Entonces deberíamos aportarle más o menos eso. 110 ml kilo para todo un día. A 7 kilos. Deberíamos aportarle 770 ml en un día. No nos olvidemos que también el organismo produce agua. Más o menos 12 ml de agua por cada 100 calorías que metaboliza el paciente. ¿Cómo podemos calcular el requerimiento de agua de un niño? Utilizaremos esta fórmula 4-2-1 o 100-50-20. Por los primeros 10 kilos, el paciente necesitaría 100 ml por kilo. Por los siguientes 10 kilos, 50 ml por kilo. Y por los últimos 20 kilos, en un total de 30, 20 ml por kilo. Es decir, un niño de 22 kilos tendríamos que darle, dividirlo primero, ¿no? 10, 10, 2. Por sus primeros 10 kilos, 1000. Por los siguientes 10 kilos, 500. Sus últimos 2 kilitos, 2 por 20, 40. 1540 ml para 24 horas. Lo que requiere ese niño de 22 kilos. Bueno, hay que reconocer también la deshidratación. Cuando está choqueado es fácil reconocerlo, hemos dicho, más de 15% es shock, pero menos de 15% de la pérdida de la volemia es deshidratación. Se ha perdido entre el 1 y el 5, es leve, 2, 10, moderado, 10 al 15, es grave. Y bueno, tiene algunos parámetros. Cuando se deshidrata uno, va moviendo en 3 días el agua y los electrolitos desde las células. 3 días se demora ese movimiento, no es rápido. Por eso si ahorita sufrimos una hemorragia, dentro de 3 días ya vamos a estar muertos. Pero si empezamos a tener vómitos y diarreas hoy, dentro de 3 días hemos sacado agua de las células para reponer el volumen intravascular que se ha perdido de agua. Este movimiento de líquidos también arrastra por osmolaridad a los electrolitos. Entonces, siempre que hay movimiento de agua, hay movimiento de electrolitos. Tenemos que tener cuidado de que no se nos mueva mucho y se salga de lo normal el sodio y el potasio.
Y por eso tenemos que tomar en cuenta en los requerimientos administrarles también sodio y potasio a los niños. Puede haber alteraciones del sodio. Si baja mucho el sodio, hay que corregirlo, especialmente si hay clínica, pero jamás corregirlo muy rápido. No se olviden que para que ese sodio se haya modificado, han pasado 3 días, no ha sido de la noche a la mañana. No vayan a pensar en corregirlo en 15 minutos, corríjanlo en 24 horas o incluso en 72 horas como debería ser. ¿Cuándo hay que corregir rápido el sodio? Cuando hay síntomas neurológicos. En ese caso, administren una solución hipertónica. Y si hay convulsiones, bueno, en ese caso sí administrenle en bolos. Administrenles rápido. Un bolo de 1 a 12 kg de solución hipertónica al 3% es buena idea. Bolo quiere decir en menos de 10 minutos. Y si hay hipernatremia, ¿qué hacemos? Bueno, primero, corrijan la causa desencadenante. Segundo, si hay clínica, administren agua libre. El agua libre es una buena opción. Y si hay alteraciones del potasio, como hipocalemia, ¿qué hacemos? Primero, corrijan solo si hay clínica. Y si van a corregir, corrijan entre 0,5 y 1 miel equivalente, pero en 2 horas, y dilúyanlo al 1/6 molar. Y si hay hiperpotasemia, ¿qué hacemos? Solo corrijan cuando haya clínica cardíaca. Y si no hay clínica, pues simplemente restrinjan el potasio. ¿Y cómo corregimos si hay clínica? Primero, suspendan el potasio que están administrando por todas las vías. Segundo, estabilicen la membrana administrando calcio. Una vez estabilizada la membrana, pasen bicarbonato y elijan alguna otra medida más. Puede ser glucosa con insulina o puede ser nebulizaciones con beta-2 agonistas. Una sola medida no es suficiente. Siempre combinen 2, bicarbonato con glucosa insulina o bicarbonato con nebulizaciones con beta-agonistas. Y bueno, si mantienen la hiperpotasemia a pesar de lo que hemos mencionado, consideren hacerle diálisis peritoneal o diálisis hemodiálisis. Vía intraósea. Cuando no podemos canalizar a un paciente, consideren la vía intraósea. Si está atricionado el paciente, si está en shock, no hay venas, si está en paro, no hay venas, si está con inestabilidad y hemodinámica, consideren una vía intraósea. Pero no utilicen huesos fracturados, ni huesos puncionados, ni huesos que estén inferiores cuando hay un trauma abdominal. Lo mismo aplicaría en una vía. Ni huesos en lugares infectados, expuestos, con alteraciones intraóseas, alteraciones en el hueso. Nunca utilicen una vía intraósea más de un día. Solo es una vía de reanimación. Y al utilizar una vía intraósea sabemos que pueden fracturar, infiltrar en el hueso, en el compartimento, produciendo síndrome compartimental, extravasar, romper la aguja, producir osteomelitis. Entonces, háganlo siempre que valga la pena. Fíjense, el hueso es un tejido esponjoso en algunos sitios, especialmente metáfisis y epífisis de huesos. Nunca puncionen en una diáfisis. Es muy difícil acceder a través de un hueso compacto. Elijan la región tibial en niños menores de 5 años. También en adultos si tienen equipo para la misma. Seleccionen la cara medial de la tibia 1 centímetro por debajo de la protuberancia tibial o tuberosidad tibial. Pueden elegir también la tuberosidad medial en niños más pequeños con una aguja simple. Si no es posible, esta es sitio punción, elijan la tibia a nivel del maleolo interno o también pueden elegir el maleolo peroneo. Si no tienen posibilidades en las extremidades inferiores, elijan
una extremidad superior, como por ejemplo el maleolo, el hueso del radio. Y te ha llegado un paciente que previamente ya lo hemos visto en el video. Este paciente está con alteración de la conciencia, la piel es pálida marmórea y la respiración es como la ves en el video. A ver, ¿qué te parece este paciente? ¿Está estable o está inestable? Está inestable, doctor, y su respiración es toracoabdominal. Muy bien. De acuerdo a la apariencia del paciente, tú has considerado que debes atenderlo de emergencia, entonces le das prioridad, lo monitorizas, le administras oxígeno, tratas de no producirle dolor para que no consuma más oxígeno. Viendo que está inconsciente es indiferente que se queden o no los papás, así que los sacas o les pides que esperen afuera de la sala de reanimación y buscas ayuda. Al evaluar la vía aérea y la ventilación, le dejas una mascarita alto flujo y ves que está todo dentro de lo normal. Al evaluar la circulación, bueno, me estoy saltando, perdón, te estoy robando las respuestas. Acá dijiste que está, ¿en qué estado estaría de inestable, Gabriel? Está con una insuficiencia respiratoria. Ya, perfecto, muy ¿Qué bien. podría ser por shock, no? Eso, entonces, para vos parece que tiene un B y un C. De Sí. hecho, está con insuficiencia respiratoria, pero también parece que está en shock. ¿Qué intervención consideras que es más acertada en este caso, Gabriel? A, B, C, D. ¿Qué opinas? Según a lo que leí hace rato, el paciente ya estaba internado antes, ¿no ve? Y mil disculpas, era un error Sí. de copy-paste. Ah, ya. Decía paciente internado, entonces. Sí, no, este paciente estaba en la puerta de emergencia. Ya. La A. La A es una mala opción, Gabriel. Admitir la emergencia es buena idea. Sí. Pincharle para que llore y probablemente consuma oxígeno y se descompense es una mala idea. Intubarlo rápidamente también es una mala idea, porque al intubarlo vas a producirle reflejo vagal, vas a empeorar la hipovolemia, al sedarlo puedes producir hipotensión. Es una mala idea. C. Admitir la emergencia está bien. Dejarlo en posición cómoda es muy buena idea. Monitorizarlo está súper bien. Administrar el oxígeno suplementario, bueno, y evitar revisiones es algo excelente. Una vez que has buscado ayuda y has evaluado el ABCDE, has decidido que una parte inicial de lo que es el manejo del shock es el asegurar una buena cantidad o concentración arterial de oxígeno. Para eso hemos hecho todo lo de la anterior clase, terminando en una intubación del paciente. Si te fijas, este paciente tiene varias punciones en sus hombritos. ¿Puedes ver sus hombritos? Están morados, ambos hombritos. Lo que quiere decir que hemos intentado varias veces canalizarlo por vía subclavia, catéteres centrales, y no se ha podido. Entonces hemos accedido por una vía periférica que ves en el antebrazo izquierdo, a través de la cual, ¿qué sugieres que pasemos a este paciente? ¿Qué solución pasarle o qué medicamentos? ¿Qué medicamentos podemos pasar a este paciente? ¿Qué solución? ¿Qué medicamento? Ah, ya. Podríamos iniciar con Rigelactato Ya. para expandir un poco el volumen. Perfecto, muy bien. Y esperar a ver cuál sería su respuesta en general
antes de administrar algún medicamento. De acuerdo al antecedente que vi en la neumonía, podría ya iniciársele un antibiótico de amplio espectro. Antibiótico, está muy bien, antibióticos, soluciones, y ver la respuesta. Ahora vamos a poner play y vas a ver la respuesta. ¿Qué te parece esta respuesta? ¿Es la que buscabas? Llenado capilar, 5 segundos. A ver, vamos a seguir respondiendo, ¿listo? En la evaluación primaria, Gabriel, se observa que la vía está permeable, sí. La hemos intubado incluso para mantenerla permeable. Aumento del trabajo respiratorio, taquipnea, hipoxemia, auscultación, hipoventila los pulmones, taquicardia, piel mal perfundida, presión baja. Está sedadita, ¿no? Pero bueno, para intubarlo. Y está con fiebre. ¿Qué problemas tendrá este paciente en todo el aspecto que hemos visto ayer? En el aspecto respiratorio, en el A y el B, ¿tendrá alguno de estos problemas según tu apreciación? Sí, doctor. No está hiperperfundida, no está recibiendo bien ¿Cuál de, el las, ¿Cuál de las opciones te parece que es buena para decir los problemas que tiene el paciente? ¿A, B, C o D? La B, doctor. Sí, correcto, muy bien. Este paciente probablemente tenga problemas también de tipo respiratorio, como por ejemplo una mala ventilación-perfusión. Es probable que la mala perfusión que tiene en sus dedos también sea una mala perfusión a nivel de sus pulmones. Así que es una buena idea lo que tú decías. Para mejorar la perfusión, también a nivel de sus pulmones como a nivel de su tejido tisular periférico, pasarle tu Ringer lactato es una muy buena alternativa. También es probable que tenga trastornos en la concentración de la hemoglobina. Está muy pálida, así que habría que considerar, en este caso, una transfusión sanguínea. Y para el manejo circulatorio, ¿cuáles de estas tú considerarías en esta paciente? Puedes elegir más de una, por supuesto. Considerando que ya está intubado, entonces ya la B de ser la C y la D, doctor. Excelente, muy bien. Si el paciente no estuviera intubado, es buena opción dejarle oxígeno, ambucearlo. Intubarlo luego está bastante bien. Nunca intubarlo de manera inmediata, urgente. ¿En qué casos es buena idea intubarlo de primera? Cuando no tienes una vía aérea, cuando el paciente tiene un trauma facial, por ejemplo, el niño que han visto en la tele, tal vez no han visto, sí, no han debido ver, un niño que se ha caído en bicicleta y que tenía un trauma facial con una vía aérea insostenible, ahogándose en sangre. En ese caso, no tienes opción, intúbalo primero. En el resto de los casos, intúbalo luego, intúbalo cuando esté estable. Entonces, canalizarlo, pasarle antibióticos, fluidos y drogas. Excelente, muy bien. Es lo correcto. En términos, digamos, del tema, mejorar la precarga, mejorar la contractilidad y mejorar la poscarga. ¿Ya? Y fíjate el resultado de tu trabajo, Gabriel. Unos días después, paciente extubado, respirando tranquilo, con oxígeno por aproximación. En este caso, cuando el paciente ya está tranquilo y está todo bien dentro de esta evaluación primaria, pero todavía necesita soluciones, ¿cuál de estas elegirías o cuáles de estas elegirías? ¿A, B, C o D? Considerando que ya está estable y solo es para mantener una solución hipotónica.
Hipotónica, es una mala idea No, una no, no, solución no, 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 hipotónica. no, la hipotónica, estaba leyendo mal. Solamente para mantener una vez, como ya está estable, podría continuar con la fisiológica. Sí, es una buena idea, es una muy buena idea. Pero Hipotónica. también es una buena idea solución con dextrosa con electrolito. Ambas son buenas opciones, ¿listo? Opciones malas son hipotónicas, no, jamás. Y solución salina sin electrolitos, no, definitivamente no es buena idea. Las primeras dos son una buena opción. Soluciones isotónicas había leído. Y eso, ¿no? Y pues chanchulli. Bueno, así se fue el paciente. Este es el mismo niño que estaba hace rato en emergencias. ¿Ya? Estas son fasciculaciones porque tenía un tema de potasio y no sé qué. Han visto el ojito, ¿no? Fasciculado. Fasciculaciones por hipocalemia. Para diferenciarlas de una convulsión. Esa es la idea del video. Adelantando un poquito al tema de la siguiente clase que es neurología. Bueno, muchas gracias.